en el mundo. Por eso este año traemos a Colombia 4.0, los mejores animadores de talla internacional y nacional que a través de sus historias nos permitirán recrear escenarios inolvidables. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido con muchas animaciones que han sido famosísimas? Desde que estamos pequeños estamos viendo estas animaciones y que día a día han ido creciendo en este mundo. Además, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes, Instagram Col 4.0, Twitter @Col 4.0 y nuestro logo en Facebook Colombia 4.0. Asimismo, en todos sus posts, poner hashtag Colombia 4.0. La intervención que viene a continuación, muchas gracias, Claudio, la pueden seguir a través de streaming. Gracias a Claudio. La pueden seguir a través de streaming por www.col40. Si de pronto tienen algún amigo, algún familiar que no pudo asistir, le pueden avisar que pueden seguir todos nuestros contenidos a través de streaming en www.colombia4.0. Las personas que están sentadas en aquella parte de allá, las invitamos, todavía hay espacios más de 25 años. Sus cortos y series ya acumulan premios nacionales e internacionales de festivales y eventos como Anima Mundi, Festival de Chicago, Divercine y Chile Monos. Creador y director de una serie que yo les voy a cantar una canción y ustedes me dicen cuál es. Eres mi amiga Saso, muy buen amiga Saso. ¿Sí saben cuál es esa serie? Bueno, yo la conozco porque mis hijos la veían en Discovery Kids. Mejor programa, esta serie, Mi Amiga Saso, ha sido considerada mejor programa infantil de televisión según APCA, Asociación Paulista de Críticos de Arte, en 2010 y Premios Tal en 2018. Y otra serie, Cuarto de Jovi, es también socio, fundador y director creativo de la productora y estudio de animación 2D Lab, uno de los estudios pioneros en Brasil a producir series animadas y desarrollar coproducciones internacionales. Así que tenemos tremendo invitado el día de hoy en esta mañana y quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso. Bienvenido a Barranquilla. Hola, buen día. Muy lindo ver la casa llena. Espero que esté a la altura de los que están esperando que cuente acá. Les voy a contar un poco de la historia de nuestra productora, de 2D Lab. Se mezcla un poco con mi propia historia, ahí en Brasil. Estamos en Río de Janeiro, pero yo empecé en animación en Porto Alegre, que queda más al sur. Bueno, pero 2D Lab trabaja con contenidos propios. A veces hacemos contenidos para terceros, pero en general buscamos tener nuestro propio IP, como decía Claudia ahora, nuestro propio contenido, nuestros propios personajes. Y contando un poco de Amiga Saso un poco después, van a entender los metrajes. Entonces, como mostraba antes de Hammer, ¿no? Ahí, este soy yo, con pelo todavía, estaba animando en papel. Y también una cosa interesante que tiene que ver con la gente que trabajaba antes de la computadora. Es un proceso que es muy distinto a lo que se hace hoy. O sea, puede ser que algunos conozcan el proceso de pintura de acetatos, que son las cells, de las hojas plásticas que se tenían que pintar con tinta acrílica y tenía un montón de reglas. O sea, hay una técnica toda muy sofisticada de pintura de acetatos que
no tiene mucho más sentido porque sé que la calidad hoy día de pintura digital y de composición digital queda mucho más uniforme y es más rápido hacerlo y no hace falta un equipo tan grande. Pero algunas cosas analógicas me parecen todavía como como un conocimiento que es importante que se lo tenga, porque creo que hay ¿cómo puedo decir? La gente a veces se queda hipnotizada con la tecnología y se busca en el software las soluciones antes de las cosas, del entendimiento de lo que cómo el software te puede ayudar. Entonces es importante conocer el proceso analógico, conocer los principios de la animación, conocer de qué se trata intervalar un dibujo, de qué se trata darle peso a un personaje, y eso el software no te le va a dar. Entonces, una de las áreas que trabajé yo mientras hacía cortometrajes era, por ejemplo, filmaje de estos acetatos. Y en Brasil hay esta anécdota de la multiplano. Yo no sé si Latinoamérica llegó a tener una multiplan, que es una cámara que se hacía un filmaje con varios niveles. Y es una cosa que siempre me dio ganas de hacerlo después que veía una película que era, creo que Fibel 2, que hacía un juego ¿cómo voy a decir?, de foco en planes distintos. Y me gustaría hacerlo acá, pero no tenía, para ese corto no tenía la multiplan, no tenía cómo hacerlo. Y ahí, por ejemplo, lo tuve que improvisar qué sé yo, con ladrillos y con vidrios, todo muy artesanal, de una manera muy precaria. Pero es el tipo de conocimiento que digo, que hoy con el software queda mucho más fácil. A ver, esto es lo que estaba hablando. Por ejemplo, tenemos ahí dos ladrillos entre el escenario y la figurita animada. Y el tema es que esto es muy precario, pero lo logré hacerlo, o sea, de esa manera. Y la manera que se hace algo así hoy día es como decirle, quiero poner la cámara, un foco de la cámara en el punto A y otro foco en el punto B. Acá más o menos lo mismo con la abertura de la lente de la cámara, pero lo tenemos que prender una cinta como la hice ahí a la mano, todo milimetrada, y a cada foto que sacábamos teníamos que andar un poquito con el foco para que fuera del punto A al punto B, y cambiando el acetato y cambiando la posición de los dibujos de la mesa, porque era un traveling, con esos ladrillos encima. O sea, esto creo que es una cosa un poco simbólica de la inventividad que es necesaria en nuestra profesión, aún con el mecanismo digital, pero el analógico creo que nos dio algo quien tiene el conocimiento analógico, creo que pueda entender un poco mejor por qué el efecto funciona de esa manera, porque tiene un entendimiento que va por detrás de la motivación de lo que el software te posibilita. Entonces, es muy importante que siempre busquen el origen, por qué el foco se queda así o asado, por qué el dibujo tiene peso o no tiene peso, porque el software es una herramienta, nunca se olviden de eso. Este es el resultado de la multiplan, te quedó en realidad muy mala, porque con esos dos ladrillos no tenía calidad. No sé si lo hago el play por acá, no, espera, ahí, no, ese. Ahí va, sonido. Bueno, esto, nada más que eso, tardé un día para filmar esta escenita, pero creo que es la primera, pero por lo menos en Brasil fue la primera escena animada hecha con este truco. Está muy mal hecha porque se ve, por ejemplo, muchas sombras, muchos reflejos que son naturales del proceso más artesanal, pero porque estaba con un ladrillo mal hecho todo, todavía se ve más fuerte. Pero me quedé muy orgulloso de ese resultado. Y creo que este tipo de aros, ¿no? Y bueno, nunca entendí esos ruidos, me parece algo que alguien lo grabó para que quedara bonito, que yo. Y bueno, en esa época poner una imagen como un video o una imagen animada parecía algo muy
extraordinario. Hoy es tan fácil, ¿no? O sea, el streaming es algo muy normal. Los chicos que nacen hoy ya buscan a la pantalla tradicional, la televisión tradicional, y intentan como dibujar cosas en la pantalla o mover las cosas para izquierda o derecha, porque ya nacen en esta otra dimensión tecnológica, ¿no? Y en nuestro caso, era una sorpresa poder ver a una pieza entera, una peliculita entera animada en la internet. Y eso, empecé a hacer algunos cortometrajes no infantiles, y de pronto ganaron mucha notoriedad internacionalmente. Gané algunos premios con esos cortos, todos hechos con animación vectorial, y probablemente uno de los primeros en Brasil a hacerlo, eso que le estaba hablando de la vanguardia. O sea, estaba buscando una manera de tener una ventaja que me hiciera llegar más lejos o alcanzar más personas. Y por la primera vez, además de tener hecho cortos de otras personas, nunca tenía visto una respuesta tan rápida, tan inmediata de todo el mundo. La gente diciendo, como gente de, qué sé yo, de Israel dándome comentarios sobre la película, gente de Estados Unidos. Esto no lo tenés cuando tenés la pantalla en cine, en la internet. Igual, otra vez, esto parece una tontería, dicho hoy, pero era una cosa muy impresionante en ese momento. Y de pronto hicimos algunos cortometrajes, todo con el tiempo que teníamos sobrando en los trabajos que eran pagos en el estudio, entonces son cosas muy chiquitas. Y una de las cosas que hicimos en ese momento fue por encomienda de un cliente, un trabajo con músicas de Toquinho. ¿Conocen a Toquinho? Es un cantante conocido en Brasil de hace mucho, tenía muchas músicas con Vinicius de Moraes. Y el proyecto era como animar algunas de esas músicas, y empezamos con una que se llama Acuarela. Algunos deben conocerla, es muy conocida. Y eso es lo que voy a mostrar ahora. O sea, lo que van a ver es una animación vectorial hecha en Flash, y que todo el trabajo tiene el tamaño físico o qué sé yo, el archivo tiene el tamaño de 500K, medio mega, que también es un poco asombroso pensándolo hoy, pero en la época es lo que era posible para que se pudiera verla en la internet sin interrupciones o sin que se quedara como tardando mucho pasar. Entonces, esto lo voy a montar entero porque para mí es un trabajo muy importante en esta trayectoria.
sabe que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida, tipo escondida, a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com 5 ou 6 retais é fácil fazer um castelo que descolorirá. Chego simples compasso num círculo eu faço um mundo que descolorirá. Bueno, les iba a contar por qué es tan especial. Esta fue una de las primeras piezas que hice como para un público infantil. Y habla de cosas muy delicadas, la música. Hicimos una interpretación donde habla un poco de la pérdida de la infancia. Tiene que ver un poco con muerte, pero más como nostalgia, creo. O sea, que como si la vida fuera muy rica en tu infancia y después todo lo que pasa después de la infancia se pasa muy rápido. Y esto también tuvimos algunos premios importantes con ese trabajo y por fin nos ofrecieron para convertirla en 35 milímetros, que es el formato de película, que es un formato más noble. O sea, era un formato muy sencillo de internet y estaba en un formato que podía recorrer a festivales. Y este es un festival en Brasil, en el nordeste de Brasil, que se llama Cine PE, en Recife, que es uno de los más grandes teatros que hay, y lo llenaron con chicos de las escuelas públicas locales. Tenían como 2.800 lugares, todos ocupados por esos niños. Y esta fue como creo la primera grande presentación de esta película. Y yo me fui, como ahora estoy acá, ahí adelante para presentarle a los niños lo que iban a ver. Y les pregunté a ellos si les gustaba animación. Y todos empezaron a hacer un ruido tan grande que yo me quedé con miedo. Yo creí que se iba a romper todo, que se iba a caer todo el teatro porque empezaban a golpear el suelo. Y bueno, no le pregunté más nada después de eso. Y los dejé con la película. Y bueno, lo que pasa es que por el tema de que es una canción conocida, nosotros veíamos a esta película y yo escuchaba a todos los niños y profesores cantándola con un sonido, una voz muy bajita. Y esto fue muy emocionante para mí. En ese punto yo dije, quiero hacer cosas para niños. Quiero hacer más cosas, eso tiene un significado. Y quiero hacer cosas que emocionen, porque me di cuenta que pocas son las producciones que trabajan en un nivel más, digamos, de emociones más profundas o más calmas. En general son emociones más nerviosas, más agitadas que le damos a nuestros niños. Y entonces estaba queriendo yo tener un tipo de producción que les diera un poco más estímulo a emociones calurosas, amorosas y todo eso. Entonces eso es lo que empecé a buscar en nuestras producciones. Y con eso hice un cortometraje un poco tiempo después, eso es de 2006, que se llama Amigasazo en español, pero era un corto. Esto no era un proyecto de serie, lo hicimos como un cortometraje. No tenía ni una idea de que eso un día sería una serie y en efectivo es lo que se convirtió en la serie después.
más que eso, era un cortito de 1 minuto en este camino que le estabas diciendo de intentar a sensibilizar niños. Y esto lo estamos mostrando como un reel del estudio para cuando empezamos a ir a los mercados internacionales, como contaba ahora Claudio, que vamos a las ferias internacionales, a los mercados para intentar vender los proyectos. Y esto lo mostrábamos como fuerza de producción y teníamos unos proyectos que queríamos venderlos como series. Y no le gustaba a los proyectos, le gustaba eso. Entonces, después de escuchar eso de muchos players, volvimos y hicimos la tarea de casa. O sea, es como desarrollar esto para una serie. ¿Cómo voy a sacar de esto que vieron ahora 52 capítulos, 52 historias? Ahí tengo que empezar a pensar quiénes son estos personajes, qué tipo de universo viven, cuáles son las reglas de ese universo, quién los conoce, quién ve a los animales, quién no ve, son imaginarios, son reales. ¿Cómo es posible que el mundo sea acepte a un niño que viva con un animal tan grande? Y era sobre eso las preguntas que nos hacíamos en ese momento de desarrollo. Bueno, entonces fuimos a Canadá, donde estábamos intentando hacer coproducciones, y encontramos un coproductor interesado en este proyecto, y de pronto ellos en 1 año lo lograron vender a un canal canadiense, nosotros en Brasil a canales brasileños, y financiamos una producción muy grande. Creo que es la segunda producción grande que Brasil tuvo de dibujo, de animación en escala de este porte, o sea, 52 capítulos de 11 minutos. La primera coproducción internacional de Brasil en animación. Y fue una experiencia donde cometimos muchos errores, pero nos ayudó mucho a crecer, y creo que ayudó a muchos estudios que vinieron después a preparar prepararse mejor para lo que ya teníamos mal hecho, digamos. O sea, pero fue un proceso muy intenso. Acá intento hacer un esquema más o menos de cómo era el proceso en una coproducción para que puedan entender. Entonces, primero teníamos que hacer el desarrollo que tiene que ver con el piloto, o en este caso era un corto de 1 minuto que ya lo teníamos hecho, una Biblia donde cuenta todo eso que desarrollamos, como qué tipo de personajes tenemos, qué tipo de historias vamos a tener, alguna sinopsis o qué sé yo, y hacemos las preventas. Después vino también una pesquisa pedagógica, porque si vamos a hablar de amigos imaginarios, que era un tema de backstage de esa serie, ¿a quién la íbamos a hablar? O sea, eso no pudiera ser dicho a niños muy grandes, porque los psicólogos dicen que hasta los 7 años puede ser saludable que un niño tenga amigos imaginarios, pero después de eso puede ser que sea importante investigarlo. Y entonces nos quedamos con los preescolares para tener un target muy bien definido. Y empezamos con lo que llamamos una Biblia de producción, o sea, empezamos a escribir algunos guiones y entender mejor qué tipo de relaciones tienen los personajes, que es muy interesante. Si pones el personaje 1 con el 2, 1 con el 3, 1 con el 4, ¿cuál es la química que pasa entre ellos? Es un trabajo de desarrollo que muchas veces no es hecho, y es muy importante. O sea, conocer los miedos, las obsesiones, los deseos, las fallas, las habilidades de cada personaje. Esto hace parte de un trabajo intenso de desarrollo, y se va a hacer muy necesario para que los guionistas estén en la misma página que los creadores y que los storyboarders, por ejemplo, y así por delante. Tenemos también que crear el DNA o el ADN estético. Acá está en portugués, pero el ADN estético, o sea, qué tipo de estilo gráfico vamos a tener y por qué. O sea, hay una razón para... Nosotros teníamos en Amigasazo una relación siempre muy clara entre personajes muy chicos con personajes muy grandes. Y intentábamos hacerlo, esta relación de chico y grande, aparecer en el escenario con el tamaño de todas las cosas. O sea, hay una relación. Y siempre poner la cámara el máximo posible a la altura de un niño chico, para que no se viera como un adulto ve a los chicos, sino como un chico lo ve al mundo, ¿no? Entonces son decisiones estéticas. Ahí tenemos con eso el canal. A veces financia este proceso, pero después que lo entregamos, el canal nos dio de verdad el green light. Bueno, te voy a dar la plata para hacer
porque me gusta cómo desarrollaron. Y entonces de ahí tenemos el green light para producir. Entonces tenemos el Writer's Room, que es como una reunión con los guionistas donde les explicamos la serie, mostramos todo el desarrollo, y el desarrollo sirve como decía ahí, una biblia de producción. O sea, de ahí van a agarrar todas las informaciones para que los guiones, porque son diferentes guionistas, estén hablando de la misma serie, para que cada uno no sea diferente del otro. Tenemos los guiones después de la reunión principal. Después grabamos las voces originalmente en inglés, porque el lip sync era hecho en inglés. Eso era un tema importante porque exporta mejor si tenemos el lip sync hecho originalmente en inglés. No es una regla universal o obligatoria, pero nos pareció más vendable. Los países que hablan inglés no aceptan tan bien el lip sync que no entra en la boca. O sea, están acostumbrados a ver el lip sync en inglés. Entonces, si haces el camino del contrario, al revés, puede ser que no tengan una aceptación tan fácil. Y los primeros layouts visuales, storyboard con Animate, que ya lo hacíamos juntos. Después vienen las artes de cada episodio, lo que teníamos de elementos de escena, lo que teníamos de escenarios, lo que teníamos de personajes nuevos, de ropa, de figurino, todo era creado por capítulo, por episodio. Y de ahí teníamos una etapa de setup, que era como arreglarlo todo en una escena para que el animador ya la abra con todo más o menos ubicado en la escena y no tenga que él mismo ubicarlo. Postproducción, que era nada más que una etapa de un editor haciendo el montaje de las escenas que ya eran renderizadas por los animadores. La parte de sonorización, que es la parte final. El mixaje. Después se hacía el doblaje en portugués. Y por fin se hacía lo que llamamos de packaging, delivery, y se iba a distribución. O sea, tenemos que hacerlo, poner el contenido final en los estándares de cada canal que se va distribuyendo. Cada una de esas etapas estaba dividida, y acá puse unas banderitas para decir cómo era la distribución entre Brasil y Canadá. O sea, hay cosas que lo hacíamos en conjunto y cosas que eran solamente en Brasil, cosas que eran en Canadá. Más o menos esta era nuestra distribución de roles, porque es importante que se entienda en una coproducción. En este caso era 50%. Es una producción de $5,5 millones de dólares, toda ella. Los 52 capítulos de 11 minutos, y se la hizo en 2 años. Entonces es importante que entendamos que la plata o los recursos que se levantan en un país no se gastan en el otro país. No es un país que te da la plata para que lo hagas. Esto no es como se basea una coproducción. La coproducción es, yo tengo como financiar con inversores locales unos 40%, unos 50%, lo que sea, y la otra parte se lo completa, pero lo tiene que gastar allá. Por eso las tareas son divididas en las partes proporcionales a la coproducción, ¿sí? Y esto que está con la raya roja alrededor es más para decir dónde yo como director me ponía directamente involucrado. No en todo. Por ejemplo, animación, yo no me involucraba directamente, tenía como supervisores porque no me da tiempo, pero para mí era importante guiones, storyboard y edición y alguna cosa de arte. O sea, hay que elegir porque es un volumen muy grande. Teníamos como 100 personas haciendo la serie, y el volumen de cosas que todo el día estaban hechas era muy grande, muy difícil para que un único director pueda tener como el control de todo lo que se está haciendo. Entonces hay que elegir dónde poner su principal atención. Esto, a ver, pasó. No. Ahí vuelve todo el camino otra vez para quien no lo memorizó bien. Y va. Bueno, esto es interesante también. Es más o menos, quien trabaja con grandes producciones de animación ya puede estar acostumbrado con este tipo de... esto es como un cronograma de producción, donde la primera columna son las tareas. Entonces la mitad de arriba de este gráfico son nada más que los guiones. Todo esto son guiones. Pero acá tenés, por ejemplo, etapas de guiones de aprobación. Entonces acá la etapa de aprobación es que pasa por una rodada por los productores, por los canales para que aprueben. Después se va a la próxima etapa, desde la sinopsis, después una escaleta como llamamos, después se va a un primer tratamiento, al segundo, y por ahí va.
hasta que tengamos el final. Pero, por ejemplo, el capítulo 1 empieza en esta semana, estos son solo semanas. Empieza en esta semana y se entrega acá, después él camina para la próxima semana para la otra etapa, a la próxima semana para la otra etapa. Entonces el guión que empieza acá viene, digamos, hasta más o menos acá. Y entonces se queda como siempre una diagonal, está caminando en las etapas a lo largo de las semanas. Y abajo todas las otras etapas, el arte de preproducción, el storyboard, qué sé yo, la animación y todas las etapas que te dicen respecto, como mostraba ahora poco, hacen el mismo camino en diagonal. Y al final, lo que pasa es que al final, a ver, estas son imágenes, pero al final tenemos 52 capítulos de 11 minutos. Al segundo año, porque son 2 años, al segundo año, la primera semana empezamos a entregar el primer capítulo y a la última semana entregamos el último capítulo. O sea, es un año sin entregas y el segundo año con entregas semanales. Estas son algunas imágenes de nuestra serie. Y es siempre estimulando mucho contacto físico, muchas relaciones que a veces los niños no tienen este estímulo, pero que tengan abrazos, que tengan digamos, este estímulo a relacionarse. Además que con los gadgets que tenemos hoy, los chicos se están distanciando, o sea, no se encuentran personalmente. Es una serie que intenta estimular el camino al contrario, o sea, que estén presencialmente en contacto, que tengan ganas de jugar juntos, de inventar juegos y todo eso. Acá tenemos un poco el resultado de fotos de unos chicos que mandan para las redes con los muñequitos, edades muy distintas. Acá tenemos los muñecos, hicimos un especial de teatro live action con los muñecos grandes. Acá son actividades que hacemos en el shopping, en malls, con los niños, o sea, a veces creamos los ambientes de la serie en escala humana para que puedan visitar la escuela de los personajes, la casa de los personajes. Esto ya maneja con algo más allá de la animación en sí misma, sino como una conducta de la marca. Ustedes, cuando tienes una marca que está quedándose fuerte, tienes que manejar cómo la va a mantener viva, más allá de más capítulos que tardan mucho para ser hechos, cómo la puedes mantener viva con otras acciones. A ver, eso lo voy a pasar. Esto más o menos las primeras respuestas que tuvimos en los primeros años. Ya es una serie que está 10 años en televisión por Discovery Kids Latinoamérica y en más de 100 países alrededor del mundo. Entonces es una serie que ya no está en su momento más alto de audiencia, ya es una serie como los niños que la veían, la gustaban cuando fue estrenada, hoy ya dicen, eso me hace recordar de mi infancia. Y yo me siento viejito con eso, pero es un orgullo muy grande. Además que hay que pensar que es interesante saber que hace poco tiempo los héroes de Brasil, pero se puede, creo, extender eso a Latinoamérica. En Brasil por lo menos no teníamos héroes de la animación nacionales, o sea, que hacían parte de nuestro imaginario. Y hoy tenemos un montón, o sea, los chicos de hoy pueden, cuando sean más grandes, no tener tanto prejuicio con lo que se hace de producción audiovisual en su país, porque tienen estas referencias. Y también tienen valores muy buenos y también tienen, como decir, que tienen orgullo de ser de este local porque hay cosas buenas. O sea, me parece muy importante que tengamos héroes locales para niños. Y estos son otros resultados que tenemos es una cosa muy interesante lo que pasa. Creo que eso es todo Latinoamérica también. Las cosas que son hechas acá, en Latinoamérica, hay una tendencia de que estén muy bien posicionadas luego estrenen en los canales latinoamericanos. O sea, la gente de alguna manera se reconoce en la pantalla. Hay una preferencia, no es absoluta, pero es en general, de que los productos brasileños o los productos latinoamericanos, tan luego estrenen, estén muy bien posicionados en los rankings comparados a series de éxito del mismo canal. Eso es muy interesante. Esto pasó con casi todas las series.
A ver, voy a pasar un poco para que no me quede mucho. Acá tenemos algunas imágenes del espectáculo de teatro. Se puede ver un poco de cómo fue adaptado para los humanos. Es un poco raro eso. Este es un trabajo que hicimos que nos gustó mucho. ¿Conocen estos cines 4D, 6D que se hacen movimientos con las sillas? Es un simulador. Y hicimos una animación para un simulador que creo que fue el más grande en Latinoamérica, que tenía como 24 asientos y hicimos un trabajo en 2D. Creo que yo pesquisé, no he encontrado un trabajo 2D inmersivo como lo hicimos acá. Van a ver que es como si fueran estas películas de simulación 4D, pero hicimos una regla de que los chicos entran en E aí, todos prontos pra partir? Sim! A ver. Então ¿Puedo parar un vamos! poquito? Sí, hicimos como si fuera los chicos entrando en... ¿Conocen estos libros, juegos que se arman objetos de papel? Entonces hicimos eso, entraron en un libro de papel, es como si estuvieran adentro del libro, y esto justifica que las imágenes sean todas 2D, pero con un espacio tridimensional. Entonces, eso es la prueba. Y así, quedó muy sencillo el trabajo, pero mezclando con el movimiento de las sillas, quedó muy, como dicen ustedes, muy chévere. Entonces, ahí vamos a ver un pedacito editado. E aí, todos prontos pra partir? Sim! Então vamos! Golias, sopra a gente pra dentro do livro! Tá bom. Pra frente não, Golias, sopra pra trás, pra trás! Gostei dessa ideia. E agora sim! Lá vamos nós! Olha isso, que irado! Que lugar lindo! Todas essas bananas, maçãs, laranjas. Tô com fome. Uau, que lindo! Dourado! E olha esse monte de abelhinhas! Licencinha, abelhinha, dá licença. Valeu, abelhinha. Golias, essa não é sua música preferida? É sim. Aguenta firme, bom! A gente vai te pegar! Show de bola! De novo! Bueno, para tener una idea, esto se quedaba en ese espacio y los chicos subían, se sentaban, y ahí se puede tener una idea de la experiencia como si estuviéramos ahí en las sillas. Y era muy divertido. Yo andé un montón de veces en eso y me encantaba. Porque les daba peso a los personajes. Golías, que es el elefante azul, a veces se quedaba saltando y se sentía el peso de él. O sea, se daba una ilusión de que estaba ahí con ustedes. Muy bueno. Y también tenía una decoración en el shopping muy interesante. Tenían un globo de Golías de 10 metros de diámetro. Entonces, todo eso son esfuerzos de hacer la marca quedar. Esto para la Navidad, se quedó como 3 meses ahí en el mall. Eso era un poco asustador, sí. Un poco más de fotos y... A ver... Aquí se puede ver en la calle, ¿vieron? No va más. Listo. Ahí habla un poco del merchandising. Hicimos como más de 120 productos de la marca, y esto es algo que ayudó a pagar las cuentas del proyecto, que es muy caro y no viene solo de los canales. Los canales no pagan suficiente para producir. Entonces, parte de lo que vuelve de estos productos, ropas, mochilas, materiales escolares, juguetes y cosas de comida a veces, es una buena manera de la devolución del esfuerzo de la marca, ¿no? Pero teníamos un cuidado siempre estar con buenos productos y que tuvieran valores que no fueran agresivos a la marca.
Acá un poco de dónde la serie pasó. Estuvimos en todos los continentes e hice um videocito Com bons amigos, a vida é muito mais animada. Yuri, divertimos imenso. E com as novas histórias do Yuri e do Golias, vai ser melhor ainda. Ia ter tantas saudades se ele não estivesse comigo. Vêm aí brincadeiras de peso. Oh, meu, é uma árvore muito alta, Yuri. Estou quase lá. Celebra a amizade com a estreia de novos episódios de Um Amigo de Peso. Je comprends ce que vous ressentez pour Goliath. Il est si amusant, je l'aime aussi beaucoup. Tiens, c'est comme vous vous aimez tous les trois. Que se passerait-il si vous ne pouviez plus être ensemble? Vous voyez, ça me fait pareil pour Goliath. Il me manquerait terriblement si on nous séparait. Oh, merci beaucoup. وهذا ليس كل شيء. قالت أيضا إن في إمكانكما اختيار صنف الحلوى. هذا صحيح؟ رائع! أريد فطيرة التفاح التي تعدها والدتك، فهذه الفطيرة مقرمشة من الخارج وشهية أيضا. يم يم. مهلا لحظة، فطيرة التفاح ساخنة. أنا ونوسة نريد طبقا باردا، مثلجات بنكهة الحليب، لأنها باردة ومنعشة جدا. صحيح يا نوسة؟ أجل، منعشة. حقا؟ أنا وبونغو نريده أن يكون ساخنا، ولا بد من أن هادي وفلفول يشاركاننا الرأي. لا أظن ذلك. ماذا تريد أنت يا فلفول؟ Não, quer dizer, eu tenho que ir. Ir? Você sabe, fazer pipí. Mira eso, Goliath. Las raíces llegan hasta arriba. A lo mejor puedes trepar por ellas. Ah, ¿quieres que trepe sobre mi bocadillo? Como si fuera escalera. ¿Ves? Sí, está bien. Entonces vamos a ver. Aferin Yuri. Harika gidiyorsun. Dayan Yuri, bırakma. Dayan Goliath, sakın bırakma. Çıkıyorum. Neredeyse geldim. Başardım Goliath. Başardım. Bueno, esos son cosas muy feas. Esos son cosas, Mira, esto pasa también, son los piratas, ¿sí? O sea, los productos no oficiales que salen de la serie. Yo estoy pasando rápido porque si no, no me sobra tiempo. Pero este Goliath era para hacer algo redondo y se quedó como, parece un testículo azul, me parece. Acá hicimos el muñeco oficial para um programa de Gente, live action. temos uma novidade super legal. Eu, a Nessa e o Bongo saímos do mundo animado para conhecer melhor o mundo das crianças. Vem com a gente! Nosso mundo com Golias! Queria muito que você viesse assistir os vídeos que eu tô fazendo aqui no seu mundo. Vai ter tanta brincadeira, tanta criança, tanta gostosura. A gente quer falar sobre as coisas que se passam na sua cabeça e no seu coração. Mas a gente quer que você participe com a gente. Manda um vídeo, um comentário, deixa suas ideias. Começa agora no primeiro sábado de outubro. Do mês da criança até o Natal, vai ter vídeo novo todo sábado aqui no canal do meu amigãozão do YouTube. Clica no link e se inscreve lá. Tchauzinho de orelha pra vocês. Eso lo hicimos para hacer una versión youtuber de Goliath. Yo no me olvidé de mostrarles, pero ya traje un Goliath mini chiquito para dejarlo mirándose acá. Y listo, creo que acá nada más que les quiero mostrar también un poquito del regalo que nos da nuestros fans por la internet. Y creo que encierra un poco la música que empezaste vos a cantar. Cuando me llamaste, acá tengo un poco de los niños cantándola también. ¿No? ¿No? Sí, sí, sí. Ahí va.
Quem é o amigo mais legal? Eu sei que é brincando. Meu amigão. Sinto o vento me balançar. Tem medo, mas vou tentar. Quem? Comigo sei também. Quem vai brincar com o som? É o meu amigãozão, meu amigãozão. E vai ficar no canto do meu amigãozão, meu amigãozão. Muy bien, amiga Sasso. Amiga Sasso. Amiga Sasso. Hello, my big friend. Amiga Sasso. Amiga Sasso. Woo! Hey, big friend. Matilda, No. Te amiga Sasso. ¿estás viendo amiga Sasso? Ya. Listo, es lo que tenía. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés Lieban. A mis hijos y a mí nos encantaba mucho esta serie Amigasazo, por eso me grabé la canción de tanto verla todos los días. Bueno, ahora vamos a una pequeña ronda de preguntas. ¿Quiénes quieren iniciar con una ronda de preguntas? Empezamos por allá. Muy buenas, jefe. Veo que las primeras animaciones fueron hechas en Adobe Flash, ¿cierto? Pero veo que acá no sé si sigue utilizando ese mismo software. Entonces me gustaría saber el por qué ese cambio de ese software. Sí, sí. Bueno, ¿se acuerdan cuando estaba hablando que estaba siempre buscando la vanguardia, ¿no? Entonces el cambio del software tiene un poco que ver con esta búsqueda también. Y en un momento el Flash que ya estaba haciendo, era el software de referencia de toda la industria, pero ya apuntaba un retraso de avances, de upgrades que me molestaba, y estaba yo buscando softwares que fueran más dedicados a animadores. Y con eso estaba en una feria internacional y me encontré con la gente de Toon Boom, que estaba recién empezando una versión nueva del software. Y ahí veía una oportunidad de organizar una producción con base en ese software. Nosotros teníamos una serie muy chica y lo empecé a probar en esta serie y nos gustó, y de ahí empezamos a utilizar el Harmony que usamos hasta hoy. Pero la parte 3D, ¿en qué software? En realidad no tenemos nada 3D. ¿Qué viste 3D ahí? La del salón donde se encierran, donde está la parte de la simulación. La simulación es todo 2D. Pero el Harmony funciona con un ambiente 3D, o sea, es todo 2D, pero tiene una espacialidad. O sea, todo está hecho ahí en Harmony. Bueno, en el proceso de desarrollo de la producción, o sea, tienen ya toda esa línea como un ensamblaje en una máquina. ¿Qué tanto se llevó para poder establecer eso? Bueno, muy difícil, con muchos errores, sí. Y mucha pérdida de recursos en general, porque uno se hace de maneras malas hasta que encuentra una manera mejor, y todavía hoy lo hacemos eso, o sea, todavía hoy cometemos errores y lo estamos todo el tiempo aprimorando y mirando qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, y ni siempre... o te diría hasta raramente lo que se aplica a un tipo de producción se aplica al otro, porque cambia el pipeline a cada nuevo tipo de producción, o el software o el tipo de equipo que tenés, o principalmente la naturaleza del proyecto. Okay. Y otra,
En la traducción en los diferentes países nunca tuvieron, o sea, problemas con el lip-sync que no encaje en algunos idiomas. No, en general lo que pasa es que el mundo está acostumbrado a doblar cosas de inglés para local, siempre. Entonces, haciéndolo en inglés, esto nunca fue un problema. No sé si lo tendría si lo hicieran en otro idioma. O sea, si mando, por ejemplo, en portugués para Turquía, a alguien que tenga que traducir de portugués para turco y después ponerla en la boca, puede ser que tuviera más problemas, porque no es algo que están acostumbrados. Bueno, antes de preguntar, primero darle muchísimas gracias porque Amigasazo fue la primera caricatura que yo vi de niño. ¿Así? Sí. Gracias. Entonces, yo lo que quisiera preguntar es, ¿cuál fue el reto más grande que ustedes tomaron cuando empezaron a hacerlo como un mini cortometraje a lanzarlo como una gran serie que muchos conocimos en nuestras infancias? O sea, ¿cuál fue el reto más grande de como el tema de ganar tiempo, el tema del tiempo, de la animación, de los cortometrajes? Sí. Bueno, son cosas muy distintas. El cortometraje lo hice yo solo, nada más. Era 1 minuto y lo hacía como a los poquitos en casa y tuve como total control de lo que salió al final. Era exactamente como lo quería. Pero la serie ya no puedo decir lo mismo. O sea, vos como, en especial porque estamos empezando a hacer eso en Brasil, no había animadores suficientes para ese trabajo. Lo tuvimos que, creo que el principal desafío fue justamente formar a la gente para trabajar en una producción tan grande. Eso no había gente suficiente. Entonces, lo que pasa en Brasil es que muchas veces los animadores son entrenados adentro del estudio. Tenemos que hacer las escuelas. Creo que ese es realmente el principal desafío. Buenos días. Hola. Mi pregunta básicamente es, ¿cómo fue tu relación o cómo fue que tu estudio tuvo la gran idea de acercarse a Discovery Kids, o simplemente ustedes haciendo demuestras de su talento en algún evento por fuera, Discovery Kids los vio o ustedes tenían la idea de hablar con ellos directamente? Bueno, es la segunda opción, pero podría ser la primera porque Discovery Kids tenía una tradición de hacer las cosas preescolares en toda Latinoamérica y era el canal, todavía sigue siendo el canal para este público más fuerte. Pero en nuestro caso hicimos un pitching en MIPCOM y era un pitching de licensing, de productos con potencial de licensing, de merchandising de productos. Y esta serie fue la ganadora, o sea, hicimos un pitching público y ella se ganó, y después de eso vinieron muchos canales a buscarnos y a mostrar interés en la serie, y fue el caso de Discovery Kids ahí también. Buenos días. Hola. Mi pregunta es, dado la esencia psicológica de la serie, bueno, me estuve obligado por mis hijas a ver bastantes capítulos, si no fueron todos, que la serie trata bastante... Lamento. No. Porque ya, bueno, la edad que yo tenía no estaba para ver caricaturas, pero bueno, me las vi y bueno, y me gustó, porque uno cuando uno es mayor de edad, uno ve caricaturas y uno a veces las desecha sin saber realmente el contenido. Sí. Pero me gustó bastante porque pude detectar de que la serie psicológicamente trata mucho, y casi, si no es en todos los capítulos, sobre el miedo o los miedos de los niños. Sí. Entonces, quisiera saber realmente cómo fue eso, de dónde nació la idea de hacer una serie para trabajar esa parte de los niños, o sea, combatir los miedos de ellos. Bueno, gracias por la pregunta, muy buena. En realidad, el miedo no es el principal motivo de la serie, sino como todos los tipos de obstáculos que se interponen en las relaciones sociales de los niños de esta edad. O sea, en general son niños que están siendo presentados a nuevos círculos, o a la escuela de arte o de deportes o lo que sea. Y para niños que a veces no tuvieron una experiencia previa de estar con otros niños, puede ser un trauma tremendo. Entonces, si vos tenés hijas, debes saber lo que estoy hablando. Entonces, nos preocupamos hacer una serie que pudiera darles la oportunidad de ver que esto le pasa a otras personas y cómo manejan a eso.
Y claro, los miedos entran ahí, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, hay un capítulo en especial que es un buen ejemplo de eso, que es una nena que se ve los chicos a subir en un juguete muy alto y ella tiene miedo de altura. Y no queremos en este capítulo que resuelva sus miedos de altura, pero si no, lo que le pasa a ella es que ella tiene vergüenza de contarle a los amigos que no tiene miedo y no le ayudan a ella y ella tiene problemas por eso. O sea, se da cuenta que es mejor contar a sus amigos sobre las cosas y no esconderles, que ahí tenés más oportunidad de tener su ayuda. Y de alguna manera esto pasa en todos los capítulos, o sea, es algo que te pone en situaciones que te enseña a convivir. Por eso que digo que es importante, porque son habilidades, en inglés llamamos de social skills, o sea, son habilidades sociales que necesitamos todavía más hoy, donde se ejercita muy poco eso, ¿no? O sea, por eso nos pareció relevante, importante